Hoy es un día especial. A mí sí, yo siempre digo lo mismo, pero es que el domingo de verdad es especial. Yo los domingos me levanto igual que todos los días de la semana. Yo no duermo hasta tarde el domingo. Me levanto tempranito, me meto a mi oficina, voy con mi cafecito colombianísimo, oro, repaso mi enseñanza y miro el reloj y quiero que sea ya la hora de llegar acá porque para mí congregarme es muy importante, ver la familia de Dios, compartir con ustedes, compartir la palabra, alabar juntos al Señor. Yo no sé si usted experimentó lo que yo experimenté en la alabanza hoy, pero la presencia de Dios está en este lugar. Hoy quiero continuar con la serie que empecé hace 5 semanas, que se llama ¿Quién es Él? La serie ¿Quién es Él? Básicamente es explorar juntos a la luz de la palabra de Dios algunos atributos de Dios para que nos permitan conocerle. Hablamos entonces del Dios que es bueno, hablamos del Dios de misericordia, hablamos del Dios de perdón, hablamos del Dios de provisión y hoy quiero tocar un tema que es clave para la vida de un hijo de Dios. Yo diría que de todos los temas que he hablado acerca de quién es Él, perdón, yo dije provisión, dije Él fue el Dios de generaciones. Cuando estuvo toda mi familia aquí y la semana pasada hablamos fue del Día de la Madre. Pero el tema de hoy, yo creo que de todos los 4 o 5 temas que llevo en esta serie de quién es Él, yo le pido al Espíritu Santo que usted abra su mente y su corazón porque yo creo que puede ser el más clave de los 5 temas. ¿Ok? Para cada hijo de Dios es súper importante que este tema sea base, clave, ancla, pilar en su vida. Me di cuenta a través de los años, siendo cristiano, que hay mucha gente que anda angustiada, hay mucha gente que anda preocupada, hay mucha gente que anda con temor. Es más, que andan ansiosos. Vivimos en un mundo y le echamos la culpa al mundo, al sistema, a la economía, a la injusticia, a la guerra. Pero yo estoy hablando de los hijos de Dios. Estoy hablando de la gente que dice ser hija de Dios, que dice ser cristiano y que se congrega en una iglesia. Y dentro de la iglesia hay gente que anda así. Hay gente, por ejemplo, dentro de la iglesia que le tiene mucho temor a la muerte. Hay gente que le tiene mucho temor a la enfermedad. Hay gente que vive preocupada porque si me quitan el trabajo. Hay gente que vive angustiada y ansiosa porque si él o ella me deja, si me abandona por los hijos. O sea, hay mucha preocupación dentro del pueblo de Dios. Y yo me puse a pensar que realmente cuando uno como hijo de Dios entiende la posición que uno tiene en Dios, no deberían las preocupaciones gobernar nuestra vida. O sea, sí las podemos tener. Yo me preocupo si me quedo sin trabajo. Yo no soy bobo. O sea, si me quedo sin trabajo, tengo que ponerme a hacer algo para ver cómo proveo. Pero lo que estoy diciendo es que no puedo permitir que la preocupación me esclavice al punto de deprimirme, de ponerme ansioso o aún más grave, de enfermarse. Entonces, encuentro que los hijos de Dios, cuando tenemos promesas que la Biblia nos hace para vivir de una manera diferente, nos encontramos viviendo igual, en angustia, en temor, en ansiedad, en preocupación, en depresión. Y yo creo que es porque no conocemos la posición que tenemos delante de Dios. ¿Cómo así que la posición de que tenemos delante de Dios? Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es la respuesta más común? Soy un hijo de Dios. Esa es la posición que tenemos. Somos hijos de Dios. Pero acabo de decir que los hijos de Dios, si de verdad entendemos y vivimos a la luz de esa verdad y estamos posicionados como hijos de Dios, el temor, la ansiedad, la preocupación, la tristeza, la angustia no deberían ser parte de nuestra vida. No deberían ser así. Y encuentro cristianos que andan así. Entonces, como que algo no está bien ahí. Hoy quiero hablar del Dios de gracia, del Dios de la gracia abundante y sobrenatural. La mayoría de la gente piensa que hacer las cosas bien lo posiciona bien delante de Dios. O sea, me porto bien y entonces ahora estoy bien con Dios, posicionado bien delante de Dios y entonces Dios me favorece y me bendice. Y otros peor, y no me castiga. ¿Cómo lo sé? Porque hay gente que a veces dice, ay, Dios no me dio esto a mí y a otros sí. ¿Será porque me porté mal? O sea que no han entendido que su relación con Dios es desde una posición, no desde lo que se hace. Entonces hay gente que piensa que es justa porque hace obras justas o que es bueno porque hace buenas obras. Y te vengo a decir que eso no es verdad. Nosotros no somos justos
porque hacemos obras de justicia. Nosotros hacemos obras de justicia porque tenemos una posición en Dios y es justos. Alguno quedó loco y tirando piedra con ese trabalengua. Voy a explicárselo, no me azare, no me acose, téngame paciencia. Nosotros hacemos buenas obras no porque somos buenos, perdón, las buenas obras que hacemos no nos hace buenas personas. Nosotros, porque tenemos una posición en Dios de justicia, podemos hacer obras buenas u obras de justicia. Eso es diferente. El que hace obras buenas para posicionarse delante de Dios es un esclavo. Porque tendrías que ser perfecto para que Dios se agradara con tu comportamiento y te diera vida eterna. La eternidad no se gana por buenas obras. La eternidad se gana por gracia, no se gana, se adquiere, se recibe por gracia. Y gracia es lo que Dios nos da sin merecerlo. O sea, no hay nada que puedas hacer. Voy a decirlo de otra manera. Puede ser la persona, puede ser la Madre Teresa de Calcuta. Por poner un ejemplo de la tierra terrenal, yo no la conozco, pero estoy poniendo un ejemplo. Una buena persona de esas, pero eso no te posiciona delante de Dios para salvación. Las buenas obras no salvan a nadie, ¿ok? Voy a poner un ejemplo de la Biblia del libro de los romanos, eran los que vivían en Roma, los romanos, y quiero a la luz de la Biblia que usted y yo entendamos nuestro Dios de gracia o la gracia sobreabundante de Dios. Porque cuando usted entienda la gracia sobreabundante de Dios, viva en gracia delante de Dios, su vida va a cambiar. Escuché lo que le estoy diciendo. No es que va a dejar de pelear con la mujer. Para eso vaya a consejería. Romanos 4:2 dice así la Biblia de las Américas. En realidad, si Abraham hubiera sido justificado, o sea, hallado justo por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? 2 puntos, comillas. Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. La otra versión dice, creyó Abraham a Dios y entonces fue hecho justo. O sea que Abraham encontró una posición de justo delante de Dios por una razón, porque se le anotó en su cuenta. ¿Y por qué se le anotó en su cuenta? Porque creyó. Ahí dice, creyó. ¿Está ahí o no? Le creyó Abraham a Dios. Se le tomó en cuenta, se le anotó en su cuenta, accounting, se le puso en su cuenta a favor de él y lo posicionó en lugar de justo. Se le contó como justicia. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? ¿Muchas obras? No, ahí dice que no por obras. Revuélvelo, porque si lo hubiera hecho por obras, tendría de qué jactarse. O sea, Abraham hubiera llegado al cielo justo por las obras y diría, wow, por lo que hice puedo estar aquí justo, posicionado como hijo de Dios por lo que hice. Y ahí dice la Biblia que no fue así. ¿Por qué fue? Porque creyó, se le anotó y fue posicionado justo delante de Dios. Ahora, muchos de nosotros creemos que ser justo es hacer buenas obras. Ay, no, esa persona es tan buena, es tan justa, mira, ay, no, porque es que mira lo que hace. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Les voy a demostrar con la Biblia que hacer buenas obras no te hace justo delante de Dios y te lo acabo de mostrar en ese versículo. ¿Qué hizo Abraham justo delante de Dios? Porque creyó. Ok. Ahora, mucha gente, estoy hablando a la gente cristiana. Si usted es cristiano, esto es para usted. Si usted no es cristiano, pues va a aprender. Dice, mucha gente cree que la salvación es el lugar donde decides ir después de la muerte. Y tienes que decidir hoy, no el día que te mueres. El día que te mueres, te dejó el bus. Ya no es tiempo. Tienes que decidir en vida. Y la eternidad es un paso real para el ser humano. Y hay solo 2 lugares donde lo puedes pasar. En la eternidad, la salvación, la presencia de Dios eterna, o en la condenación eterna, el lago de fuego con el diablo y sus demonios en el infierno. Pastor, qué miedo. Lea la Biblia. Yo no asusto a nadie, yo solo le digo lo que la Biblia dice.
¿Y yo me puedo ir al cielo? Sí, porque yo he sido bueno, yo le he ayudado a los pobres, yo no he matado a nadie, yo no robo. Por ahí digo una mentirita y me robo un lápiz del trabajo. A veces tengo un mal pensamiento y chismeo con Maruja la vecina. Pero yo no soy tan malo, yo voy a ir al cielo. Sí, ese es el 99% de la población. ¿Creen eso? ¿Sí o no? De allá vengo yo. De allá vengo yo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Ahora, lo cierto es que cuando uno piensa así, cuando te falta algo, porque no lo recibiste por bueno que eres, vas a culpar o te vas a alejar de Dios. Porque crees en Dios. Y crees que Dios es tan bueno que te hizo bueno y haces buenas obras. Y entonces que ahora mereces que Dios te dé algo. Y cuando no te da algo, entonces te enojas con Dios. Otros se enojan con los pastores y con la iglesia. Inmaduros. Pero bueno, sigo. Ok. Ahora, ¿qué significa ser justo? ¿Qué significa justicia de Dios? Porque uno cree que justicia es que pague el desgraciado. Me robaron en la casa, encontraron al ladrón, que lo metan preso y lo electrocuten y que pague el desgraciado. Eso es lo justo. Eso no es justicia. Vimos aquí en la clase de sanidad integral, se la recomiendo, que está buenísima, ¿sí o no? El jueves hablamos de justicia, que la justicia, humanamente hablando, no existe. Justicia humanamente hablando quiere decir que después que te hagan un daño, te lo devuelvan original como estaba. Si te violan y cogen al violador, aunque lo metan preso 100 años o lo sienten en la silla eléctrica, no te devuelve ni tu virginidad, ni el susto, ni todo el momento amargo que pasaste. Total, no hay justicia, porque no te pueden devolver el paquete original. No te pueden. Entonces no hay justicia. Lo que hace es castigo. La justicia terrenal humana castiga. Un delito, prisión. Un delito, pena de muerte. Un delito, extradición. Todo eso. Eso es castigo, pero eso no es justicia. ¿Ustedes creen que hubo alguna injusticia grande en la faz de la tierra hasta el día de hoy? La más grande de todas, Jesús. Nunca pecó. Nunca se le halló un delito. No fue culpable de nada. Y sin embargo, tuvo la muerte más grotesca que había para la época, en una cruz desnudo y avergonzado. Eso sí fue injusto, humanamente hablando. Pero en términos de Dios fue la justicia de Dios. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y al que no conoció pecado, Jesús se hizo pecado para que la muerte viniera sobre él y usted y yo pudiéramos hoy tener una posición de justicia delante de Dios. Se lo voy a explicar con la Biblia. ¿Qué es una posición correcta delante de Dios? ¿Qué es una posición? Yo tengo 3 hijos. Voy a poner un ejemplo. Que mi hijo Daniel, el varón, se me roba el carro por la noche y se escapa con una noviecita. Bueno, ya él está casado. Creo que alguna vez hizo eso de adolescente. Ahora, después de viejo, es que uno se da cuenta de las cosas que los hijos hacen. El otro día, ay, papá, te tengo que contar algo que hacía en tu carro. Yo, ¿qué? ¿Qué hacías en tu carro? Me iba con Chris, mi amigo, y claro, el carro de nosotros era un Honda Civic de cambios. Y Chris tenía un Honda Accord de cambios también. Entonces se iban por la autopista como a 90 millas, la autopista mojada, y cuando iban a 90 millas le metían el brake, la emergencia, y mientras el papá dormía. Y eso me di cuenta ahorita. Los que tienen niños, jóvenes y adolescentes, cuando tengas mi edad, te vas a enterar de cosas que tus hijos te hicieron hoy que no te habías dado cuenta. Diga, el pastor tan despistado. No, es que son terribles los muchachos. No había ring, no había nada, no había 360 para traquearlos en el carro, no había nada. GPS ni eso. Gracias por decirme viejo. Ok, sigo. Sí había GPS. Suponga que mi hijo saca el carro por la noche, se va con unos amigos y yo no me doy cuenta. Al otro día yo me doy cuenta y entonces soy su papá. Y vengo y le digo, tomo castigo, tomo consecuencia, tomo disciplina, hago lo que tengo que hacer como papá. Pero no le digo, nunca más serás mi hijo. No le quito su posición de hijo. Sigue siendo mi hijo, sigue posicionado en un lugar legal y biológicamente adquirido. Es mi hijo. No por lo que hace, le puedo quitar la posición. ¿Están conmigo? Bueno, hay gente que es así, que se equivoca, peca, falla y cree que Dios ya no lo ama, que Dios le quita la posición que tiene. Y Dios nos dio una posición que nadie nos la puede quitar. Somos hijos de Dios. Ahora,
Si te portas mal, tienes consecuencias. Róbate un banco y te meten preso. Ponte a tomar, sigue tomando, te da cirrosis y te mueres. Pero sigue siendo hijo de Dios, con cirrosis, pero sigue siendo hijo de Dios. Sí, porque la gente piensa que no, que bueno, yo soy hijo de Dios y entonces sigo, no, nadie me quita la posición, entonces sigo pecando y sigo, no, siga en su salsa y verá lo que le pasa, le pica. Le pica. Es como mi esposa tiene una posición en mi vida, es mi esposa y yo soy su esposo, ¿no? Porque es ida y vuelta. Entonces ella hoy me mira feo, me saca la lengua y me grita en el carro. Entonces yo le digo, ya no eres más mi esposa, me divorcio. No, yo tengo un pacto con ella hasta la muerte. Ella sigue en su posición. En el cielo no, acá no, en la muerte. En el cielo somos hermanitos, no venga con cuentos. Ok. Ella me saca la lengua, me habla feo y me grita. Yo no le puedo decir ahora me divorcio y te quito la posición que tienes en mi vida, que es mi esposa. No puedo. Por un error yo no puedo desposicionarla a ella, algo que es legal, que es un pacto delante de Dios. ¿Están conmigo? Entonces tenemos una posición delante de Dios, como se los acabo de leer en Abraham. Nosotros somos justos delante de Dios, pero no por lo que hace, es por lo que Él hizo. Eso es una diferencia. Y el 90% de la gente cree que es por lo que hacen. Terrible. Porque me acuesto esta noche y si antes de acostarme se me ocurre un mal pensamiento y no me arrepiento, entonces me condeno, me muero por la noche y me voy para el infierno. ¿Quién dijo eso? No es por lo que yo haga, es por lo que ya Él hizo. La concordancia es un libro que nos ayuda a entender la escritura. Es como un diccionario bíblico para los que no saben. Y la concordancia Strong dice así la definición de posición. No la voy a leer toda, voy a leer solamente 2 renglones que son los que conciernen a nosotros. La definición de justicia o justificado. Dice así, es la condición o estado que se debe tener, es la condición aceptable para Dios. Eso es justicia para Dios. Estar en una posición que para Dios es aceptable, que tenemos un lugar adecuado delante de Dios. Es como debe ser. O sea, nosotros somos justificados delante de Dios, somos justos por fe y eso nos da una posición que es la que debe ser delante de Dios. Eso es que una persona es justificada y nosotros, por culpa de Adán, nosotros perdimos. De allá venimos con una herencia bien malita. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 17. Porque si por la transgresión de uno, ¿quién? Adán. Por por Adán reinó la muerte. Ahora, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¡Ah! O sea que cada vez que pecas es gracias a Adán. Porque por culpa de Adán fuimos llevados a la muerte. Pero por culpa, voy a decirlo así, o por consecuencia de lo que Jesús hizo, dice que nosotros reinaremos en vida. Ahí es que yo le digo que los hijos de Dios que andan en posición por lo que Jesús hizo, no andan en depresión, no andan en ansiedad, no andan en angustia, no andan en eso, porque dice ahí que muchos reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que cuando yo me equivoco y me siento, qué terrible soy, estoy andando en la muerte que heredé de Adán. Pero cuando me arrepiento y no dejo que la angustia, que la tristeza, que el malestar de este mundo me gobierne y me esclaviza, estoy reinando sobre mi vida, estoy tomando control sobre mi vida, pero eso solo lo puedo hacer en una posición en la que Jesús adquirió por mí en la cruz. Eso cambia todo, porque yo sé que si hoy yo le soy infiel a mi esposa, cosa que no va a pasar, yo tengo consecuencia de eso, pero mi posición en Cristo de justo, tengo un lugar en el cielo que nadie me lo puede quitar.
Como la última canción, nada me puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni la vida, ni la muerte, nada, nada. Entonces cuando yo me acuesto me puedo morir tranquilo, porque sé que si se me apaga el motor y se me acaba el oxígeno, me despierto allá. ¿Por qué voy a temer la muerte? Dígame por qué. Porque no entendería entonces yo la posición en Cristo de justo si tengo temor a la muerte. ¿Por qué le tienes temor a la muerte? Ay, es que no sé, de pronto no he sido tan bueno y me voy para el infierno. ¿Viste? No sabes que eres justo. No, es que la Madre Teresa de Calcuta fue más buena que yo y yo no soy tan bueno. A veces ayudo a los pobres, pero, ay, ¿será que Dios se apiada de mí? Y nos metieron un cuento, hermano. Es que hay una paradita, un peaje, un toll que se llama purgatorio y que pare ahí, mejórese, para cuando se mejore lo dejen subir. Mentira, no está en la Biblia. Lea su Biblia. Búsqueme si aparece el purgatorio en la Biblia. No existe. Entonces nos hacen creer que podemos ser malitos. Igual después que nos morimos tenemos un chancecito de mejorarnos y parar ahí en el toll de Purgatorio Inc. Como Motel 6 Inc. Super 8. No, este se llama Purgatorio Inc. ¡Mentira! Nos engañaron. Y no la creímos. Y andamos en condenación. Andamos tratando de hacer cosas buenas para agradar a Dios y salvarnos. Bájese el bus, no va. No se vista que no va. Te lo voy a leer el mismo versículo en Romanos 5:17, pero en la Nueva Versión Internacional, porque aclara un poquito. Dice así: pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, ese es Adán, con mayor razón, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia. Y el don es un regalo. El don de la justicia, el don de hacerte justo, es un regalo. Reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Wow. Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia no se puede adquirir. La gracia no se puede comprar. La gracia no se puede entender. La gracia es un regalo y los regalos se reciben. Hoy ese regalo no me gustó y no me sirve. Pero hablando de la gracia de Dios que me posiciona como justo delante de Él, el que no la reciba, le tengo una noticia. Dios no se enoja, pero te vas de bajada, porque el infierno es en bajada. ¿No sabía eso? Eso dice la Biblia. La profundidad de la tierra. Lago de fuego, candela. Yo no los quiero asustar, pero asústense un poquito. Nadie puede llegar al cielo y decir: no, es que yo llegué aquí porque es que yo era pastor y predicador y ayudaba a la gente y escuchaba los problemas de las parejas y la consejería. Y amaba a mi mujer. Por ahí de vez en cuando me da una piedrita, un enojo y pecaba un poquito, pero yo estoy aquí en el cielo porque fui muy bueno. Nadie, ni Abraham, es el padre de la fe, porque él creyó. Dice que las obras no le servían porque si fuera por las obras, él tendría que jactarse. O sea que cuando llegues allá al cielo, no vas a poder decir lo que hiciste y que por eso llegaste allá. Si llegaste allá fue porque creíste, como Abraham. Y el que cree y sabe que es justo de Dios, lo sabe. Cuando usted se salva y el Espíritu Santo lo sella, usted se da cuenta porque cambia. Por eso no existe un cristiano que haya recibido el Espíritu Santo de Dios y diga que no cambia. Tiene que cambiar, tiene que cambiar, tiene que cambiar. Por eso el poder de la palabra de Dios. Usted le hace los libros motivacionales de tantos celebrities que hay, estrellitas del cielo y no, unos manes que tienen una verborrea que uno dice: ay, yo quiero ser como él. Pero ninguno de esos salva. Ni los temas que él te da te ayudarán ahí como para cambiar el estilo de vida. Pero para la eternidad y para cambiar la vida de adentro hacia afuera en la tierra, la Biblia, la palabra de Dios. Dice Romanos 11:6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. No he dicho, te lo voy a decir en español eso que acabo de decir. O es por gracia
o es por obras? Y te acabo de leer que para Abraham no fue por obras. ¿Fue por qué? Creyó. ¿Qué creyó? Que por fe recibió, creyó. Y te lo acabo de leer en Romanos 11:6. Te lo voy a leer en la Biblia de WhatsApp, porque esta es la que me gusta. Hey, WhatsApp, brother, ¿qué es lo que hay? La callejera, para que lo entendamos. Dice así, se llama palabra de Dios para todos. O sea, que el que entendió, entendió. Dice Romanos 11:6. Y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, no fue por las buenas acciones de ellos. Si hubieran sido elegidos por sus buenas acciones, entonces el regalo del generoso amor de Dios no sería de verdad un regalo. Porque entonces hubieras hecho algo para merecértelo. Y si te lo mereces no es regalo, porque un regalo es free, gratis. O es por obras o es por fe. Tú decides a quién le crees. Eso está bueno, ¿sí o no? Alguien dice, no, pero es que de verdad yo soy bueno. Te lo voy a decir como está traducido en esta versión. Tus buenas obras para posicionarte como justo delante de Dios son porquería para Dios. Rags, R-A-G-S. Inmundicias. Ay, pastor. Isaías 64:6. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Estamos, ¿esa es la que tienes ahí? Sí. Estamos todos infectados por no el COVID, por el pecado y somos impuros. O sea que usted cree bueno, de ahí dice que todos estamos malitos. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, buenas obras, no son más que trapos sucios, porquería. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Trapos de inmundicia en aquella época era lo que las mujeres usaban para los días del periodo. Esas son tus obras delante de Dios. Si crees que por esas obras te vas a salvar o te posicionas como justo delante de Dios. No sirven para nada. Tráeme el tablerito, Andrés, por favor. Quiero mostrarles un ejemplo gráfico. Me lo aprendí hace un tiempo y me parece buenísimo. Para que algunos todavía me están mirando así como que, pastor, yo sigo siendo bueno. Yo no, como dije ahorita, no he matado, no robo. Por ahí me fumo mi tabaquito de marihuana, me tomo mis traguitos. Pero, tengo unas relaciones extramatrimoniales, pero eso todo el mundo lo hace, no es tan malo. Ok. Voy a utilizar un ejemplo de la tierra terrenal. Que vamos a suponer que esta es mi vida. ¿Listo? Vamos a suponer que esta es la vida de mi esposa. Y vamos a suponer que esta es la vida de Jesús. ¿Listos? Esa es la vida de cada uno de nosotros. Ahora, yo sí he sido bien lácrame, bien gamín, bien malito. O sea, ella ha sido mejor persona que yo. Pobrecita ella. Entonces vamos a suponer, voy a colocar un código aquí. P significa pecado. ¿Listo? Y J significa justicia. Obras de justicia o buenas obras, como lo quiera llamar. ¿Listo? Entonces Pacho es lleno de pecados. Un día ayudó a los niños pobres y fue y rezó. Una jotica por aquí porque... Y otro día estaba muy malito, así, un guayabo de esos que se levantó el otro día todo malito y ay, voy para la iglesia, entonces otra J. ¿Listo? Esa es mi vida. Pecado y por ahí una cosita, otra buena. La señora, yo a veces la relaciono con la Madre Teresa de Calcuta, porque ella, uno puede ir en la calle y ella ve a alguien con unas bolsas de mercado. Ay, amor, recógelo, pobrecita, llévala. Ella quiere ayudar a todo. Ella ha hecho más buenas obras que yo. Entonces ella tiene más jotas que yo, obras de justicia. Por ahí un día me insultó, me agredió y entonces un pecadito para ella. Pero ella casi que la Madre Teresa de Calcuta. Otro día chimió con Cindy y entonces tuvo... Y otro día, un día se amaneció envidiosa, entonces tuvo otro pecadito.
Pero en general ella ha sido mejor persona que yo. ¿Está bien? Jesús, dice la Biblia, en 2 Corintios 5:21, no lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. ¿Qué hizo Jesús? O sea, en Jesús no hay pez, es una sola J grandota. Él es el justo. En él no cabe la P de pecado. No puede, porque dice que al que no conoció pecado, Jesús nunca, jamás pecó. ¿Ok? Resulta que dice la Biblia, ahí mismo en 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, al de la J, Dios lo hizo pecado. Al de la J, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que fuéramos hechos justicia delante de Dios. Eso es gracia, hermano. Esa es la gracia de Dios. Ahora Dios ve mi vida y me ve justo. No por lo bueno que hice, porque Él se volvió pecado. Y su justicia, como Abraham, me fue anotada a mi cuenta, pero porque yo creí. ¿Hay alguien que no entendió esto? Pasérselo en plastilina, en muñequito o algo. La Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo de 2 Corintios 5:21, dice así. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda de pecado para nosotros, para que nosotros pudiéramos estar en una relación, en una posición correcta delante de Dios por medio de Jesucristo. Y en la Nueva Versión Internacional, por si no entendiste las dos anteriores, al que nunca cometió pecado, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Eso le preguntaban los discípulos a Jesús. Señor, ¿qué tenemos que hacer? Dice Juan 6:28. Dice, entonces le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra. Fíjese, ellos le están preguntando, ¿qué debemos hacer para hacer las obras? Lo que Dios manda, es decir, lo bueno. Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que fue enviado. ¡Oh! ¡Una! La Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Es por gracia, hermanos. Es por gracia. No es lo que haces. Entonces, cuando entiendes que es por gracia, te posicionas delante de Dios. Lo recibo porque lo creo. Se me anota en mi cuenta y ahora soy posicionado justo delante de Dios. Me equivoco, hay disciplina, pero nadie me quita mi posición. Sigo siendo hijo. Aquí sigo siendo hijo y el día que me muera sigo siendo hijo y me presento delante de Dios. Es por gracia, es por fe, no es por lo que hacemos. Entonces la mente cambia, la vida cambia. Ahora, ¿por qué hacemos buenas obras? Diferente. Hacer buenas obras, obras de justicia para hacerme justo es imposible. Pero porque soy justo, posicionado delante de Dios, entonces hago obras de justicia, lo cual es totalmente diferente. Efesios 2, del 8 al 10, dice así. Porque por gracia, ¿qué es gracia? Gracia, se lo acabo de explicar. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Tenemos una posición
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La versión Nueva Traducción Viviente dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Nos dio una posición a fin de que hagamos las cosas buenas para las que nos preparó a nosotros tiempo atrás. Y la Nueva Versión Internacional, otra versión. Que por gracia ustedes son salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. O sea que Dios, un día hablaremos de la predestinación, pero Dios destinó que aquellos que sean justos por fe, que crean, se les anota en su bank account, en su cuenta de banco. Eres justo, tienes una posición, y Dios destinó que los que fueran justos anduvieran en buenas obras, que Él llama buenas obras, y ahora usted y yo tenemos que encaminarnos y hacerlas. Entonces lo que hacemos, amar a la gente, aplicarle misericordia, ayudar al necesitado, orar por los necesitados, ayudar al que no tiene. Todo lo que hacemos de buenos es porque fuimos posicionados y como somos justos podemos hacer obras de justicia. Pero no es que hacemos obras de justicia para que nos hagan justos. No, es que somos justos por la gracia abundante de mi Dios. Amén. Póngase de pie, yo quiero orar. Yo quiero hacer una pregunta. Y quiero que ahorita cerremos con la última canción que cantamos. Pero mientras yo hago la pregunta, yo quiero que usted cierre sus ojitos, solamente se concentre en lo que va a escuchar. No se preocupe de la persona que está al lado, nadie lo va a mirar. Es solamente que le pido que cierre los ojos para que usted no se me distraiga. ¿Es usted realmente salvo? ¿Tiene salvación por fe? ¿Por gracia? ¿Entendiste que es un regalo? ¿Entendiste que no puedes hacer nada? Nada. Que ya lo hizo todo. Tetelestai, dijo Jesús, su última palabra antes de expirar. Eso significa consumado es. Lo que me dijiste que hiciera lo hice completito en la cruz. Es por gracia, familia. Padre, si hay alguien en esta mañana, esta tarde aquí, Señor, que hoy entendió, que hoy se dio cuenta que es por gracia, que es por fe, es creer que el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, su sangre derramada, es suficiente para pagar por tu pecado, que por eso ahora eres justo delante de Dios, tienes una posición y creyéndolo se te anota en tu cuenta, se te acredita tu cuenta y eres, no es que serás, no es que quizás, no es que sí, entiendo y creo, pero tengo que hacer esto, no, es que eres, dice la Biblia, Abraham creyó y le fue anotado, contado, puesto a su favor como justo, justificado. Y esa es para ti también. Y así todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Si hay alguien aquí que hoy entendió por primera vez, hoy entendió y quiere estirar sus manos y decir, Señor, yo recibo ese regalo, yo recibo esa gracia, yo la recibo. Álzame tus manitos hacia arriba, hacia el cielo. Amén, amén. Tenlas así alzaditas, tenlas así alzaditas. Y yo solamente, es un acto simbólico, no significa más que rendición y decirle, Señor, yo recibo tu gracia. Yo recibo tu gracia. Yo la recibo, Señor, porque es un regalo. No lo merezco, pero tú decidiste hacerlo por mí.
Y repite conmigo: Señor Jesús, yo estiro mis brazos, recibo tu gracia, este regalo de justificación por fe. Yo lo creo, lo atesoro, lo incrusto en mi corazón y sé que creyendo se me anota en mi cuenta que soy justo, que soy hijo y que nada, nada, nada me va a separar de tu amor. Nada me va a separar de tu presencia. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor.